Mi esposa quiere que adoptemos al hijo de su hermana porque ella no puede cuidarlo, pero yo no me siento preparado. Tengo 33 años, llevo 6 de casado y hasta hace 2 meses mi vida era bastante simple, trabajo estable en logística, un departamento chico pero cómodo, un perro viejo que duerme más de lo que respira. Y una relación con Valeria que, con sus altibajos normales, yo consideraba sólida. No tenemos hijos. A veces lo decíamos con humor, nos alcanza con el perro, a veces con un silencio que duraba más de lo que debería. No es que no quisiéramos, es que siempre había algo, primero la maestría de ella, luego mi cambio de trabajo, luego la pandemia, luego el crédito del departamento. Cuando estemos más tranquilos, repetíamos. La tranquilidad se nos acabó un domingo a la hora del almuerzo. Valeria estaba rara desde temprano. No era tristeza exacta, era esa concentración que tiene cuando está a punto de soltar una bomba. La vi mirar el celular cada 5 minutos, como esperando un mensaje que no llegaba. Mientras yo lavaba los platos, ella se quedó en el comedor con las manos entrelazadas, mirando la mesa vacía como si estuviera ensayando una conversación con alguien invisible. ¿Está todo bien?, pregunté, secándome las manos. No, sí. No sé, dijo. Y ahí supe que no era una discusión normal. Me contó que su hermana Inés había vuelto a escribirle. Inés y Valeria siempre tuvieron una relación complicada, se quieren, pero se lastiman con facilidad. Inés es más impulsiva, más caótica. Se mete en líos y luego pide rescate. Valeria, en cambio, es de las que cargan con responsabilidades aunque no le correspondan. Inés está mal. Peor que otras veces, me dijo. Y esta vez no es solo ella. Es Tomás. Tomás es el hijo de Inés, mi sobrino político. Lo he visto en cumpleaños, en reuniones familiares, en Navidad. Tiene 8 años, es flaco, con ojos enormes que te miran como si estuviera pidiendo permiso para existir. Siempre me pareció un niño demasiado callado para su edad, pero yo me decía que era timidez. La cosa es así, continuó Valeria, sin respirar, Inés no puede cuidarlo. Está con problemas fuertes. Y, quieren quitarle la custodia. Sentí un escalofrío, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Yo sabía que Inés era inestable, pero quitar custodia es una frase que pertenece a otras vidas, a noticias, a historias de terceros. ¿Quiénes?, pregunté. ¿Su familia? Valeria bajó la mirada. Servicios sociales. No me dio tiempo de procesarlo. Siguió hablando, atropellando palabras, como si se detenía un segundo se iba a quebrar. Me pidió ayuda. Dijo que está tratando, que va a terapia, que está haciendo trámites, pero no tiene a nadie. Nuestra mamá no puede, ya sabes cómo está. Y su papá, ni aparece. Entonces, yo pensé. Yo ya veía hacia dónde iba, y aún así mi estómago se hundía más con cada frase. Vale, dije lentamente. ¿Qué pensaste? Ella levantó la cabeza con una determinación que me asustó. Que nosotros podemos adoptarlo. Ahí fue cuando el mundo hizo ese ruido imaginario de freno, como cuando casi te chocan y tu cuerpo se queda duro antes de reaccionar. No porque Tomás no me importara. Me importaba. Pero adoptar es una palabra pesada, gigantesca. No es ayudar, no es darle un techo unos meses. Es cambiar la forma de tu vida para siempre. ¿Adoptarlo? Repetí, como un eco idiota. Sí. Legalmente. Ser sus padres. Me senté. Literalmente tuve que sentarme. Miré la pared, la taza de café, el perro que nos observaba con la calma de quien no entiende nada. Y lo primero que sentí, antes que compasión o miedo, fue una culpa asquerosa por sentir pánico. Valeria se acercó y me tocó el brazo. Sergio, por favor. No podemos dejar que se lo lleven con desconocidos. Y ahí, justo cuando yo estaba tratando de ordenar un argumento que no sonara a no quiero, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté por reflejo. El señor Sergio R. Le hablamos de la unidad de protección infantil, dijo una voz femenina, profesional, demasiado tranquila. Necesitamos confirmar si usted vive en el domicilio que figura en el registro y si puede presentarse hoy a las 5 de la tarde. Hay una situación urgente relacionada con un menor. Sentí que la sangre se me fue de la cara. Miré a Valeria, que ya tenía los ojos llenos de lágrimas, y entendí algo que me dejó helado, ella ya había hablado con esa gente. Esto no era una idea en el aire. Era una puerta que alguien ya estaba empujando desde afuera. ¿Qué está pasando? Alcancé a decir al teléfono. Solo podemos ampliar información en entrevista. Es importante. Muchas gracias. Colgué, y el silencio fue tan pesado que me dolieron los oídos. Valeria no me sostuvo la mirada. ¿Desde cuándo estás metida en esto?, pregunté, y mi voz salió más dura de lo que quería. Desde hace una semana. No quería asustarte antes de estar segura. ¿Segura de qué? Me levanté, y me odié por levantarme como si estuviera en juicio. ¿De qué vamos a adoptar a un niño sin que yo pueda opinar? Valeria se puso pálida. No es así. Yo no podía quedarme quieta, Sergio. Tomás no tiene tiempo. Ese fue el inicio del mes más largo de mi vida. Fuimos a la entrevista ese mismo día. En una oficina con juguetes en una esquina y afiches de los niños tienen derechos, una trabajadora social nos explicó lo que Valeria ya sabía, Inés había sido reportada por ausencias repetidas en la escuela. Por llegar a recogerlo tarde, por vecinos que escucharon gritos y cosas romperse. Había antecedentes de consumo. No me dieron detalles explícitos, pero lo suficiente para entender que no era un mal día. Tomás estaba en riesgo.
Se está evaluando una medida de protección, dijo la trabajadora social. Lo ideal es familia extensa como primera opción, siempre y cuando cumplan condiciones. Valeria apretaba mi mano con fuerza. Yo apenas podía respirar. Nos preguntaron de todo: ingresos, horario laboral, espacio en casa, antecedentes, salud mental, relaciones familiares. Me sentí invadido, juzgado, y al mismo tiempo consciente de que así debía ser. Estábamos hablando de un niño. Cuando salimos, Valeria estaba casi aliviada. ¿Ves? No es imposible. Podemos. Yo no dije nada. Caminé hasta el auto como un fantasma. Por dentro, mi cabeza gritaba: no estamos listos, no somos esa gente, no se hace así. Pero también había otra voz más pequeña que decía: ¿y si no lo hacen ustedes, quién? Esa noche discutimos hasta las 3 de la mañana. No fue una pelea de gritos, aunque por momentos casi, sino una de esas discusiones que te dejan ronco de explicarte. Yo le dije que adoptar no era solo rescatar a Tomás, era convertirnos en padres de golpe, con un niño que probablemente venía con heridas. Que yo no me sentía preparado, que me aterraba fallar, que no quería que nuestra vida se transformara en un campo de batalla con Inés. Valeria me respondió que mi miedo era un lujo que Tomás no tenía. Que ella llevaba años viendo a su hermana hundirse. Que Tomás merecía estabilidad, que nosotros podíamos dársela. Y luego me dijo una frase que me clavó como cuchillo. ¿Entonces qué? ¿Preferís que se lo lleven a un hogar temporal para no incomodarte? Me dolió porque sonaba cruel, pero también porque era, en parte, verdad. A mí me incomodaba. Me desarmaba. Yo le contesté lo peor que podía haber dicho. No quiero ser padre así. Valeria se quedó quieta. Su cara cambió de dolor a rabia en 2 segundos. ¿Así? ¿Como si Tomás fuera un paquete defectuoso? Me arrepentí al instante, pero ya estaba dicho. Me disculpé, intenté explicar que no me refería a él, sino a lo repentino, a la situación, a que ni siquiera habíamos hablado de hijos en serio y ahora nos caía una adopción como meteorito. Ella lloró. Yo también. El perro se subió a la cama como árbitro triste. A la mañana siguiente, Valeria se fue a trabajar sin despedirse. Durante las semanas siguientes, nuestra casa se convirtió en un lugar extraño. Seguíamos funcionando, cenas rápidas, cuentas pagadas, ropa lavada. Pero era como vivir con alguien detrás de un vidrio. Cuando hablábamos de Tomás, ella se encendía, yo me cerraba. Cuando hablábamos de otra cosa, se notaba que estábamos evitando el tema más grande de todos. Mientras tanto, Inés aparecía y desaparecía como un mal clima. Nos llamaba llorando diciendo que estaba mejor, luego nos mandaba audios furiosa acusándonos de querer robarle a su hijo, luego pedía perdón. Una noche llegó a nuestro edificio sin avisar, golpeó la puerta como si se estuviera ahogando. Abrió Valeria, y yo vi a Inés con los ojos desorbitados, ojeras profundas, la ropa arrugada. Tomás estaba detrás, con una mochila más grande que él. Solo es por unos días, dijo Inés. Me dijeron que si no lo dejo con alguien, se lo llevan hoy. Yo miré a Tomás. No dijo nada. Solo apretó la correa de su mochila. En ese momento, toda mi teoría sobre no estoy listo se vio aplastada por una realidad, un niño parado en mi puerta, esperando que los adultos decidieran su destino como si fuera un trámite. Lo dejamos pasar. Esa por unos días se volvió por ahora. Servicios Sociales autorizó una colocación temporal con nosotros mientras evaluaban. No era adopción aún, era acogimiento familiar. Valeria estaba radiante y devastada al mismo tiempo. Tomás se instaló en el sofá como si quisiera ocupar el mínimo espacio posible. La primera noche casi no comió. La segunda, se despertó gritando, pero no gritaba palabras, solo un sonido de pánico puro. Valeria lo abrazó hasta que se calmó. Yo me quedé en la puerta, sintiéndome inútil. Cuando por fin se volvió a dormir, Valeria me miró con cara de ves porque era urgente. Los días con Tomás fueron extraños. En el día a día, era un niño educado, demasiado. Decía gracias por todo, pedía permiso para ir al baño en su propia casa. Veía dibujos animados como si fueran clase. Si yo levantaba la voz aunque fuera para llamar al perro, él se encogía. A veces, cuando Valeria se iba a trabajar, yo me quedaba con él porque mi horario era más flexible. Jugábamos con carritos, armábamos legos, hacíamos tareas. Y en esos momentos, me sorprendía algo incómodo, yo le estaba tomando cariño. No ese cariño abstracto de pobrecito, sino un afecto real, cotidiano. Me alegraba cuando se reía. Me dolía cuando se apagaba. Eso me asustaba aún más. Porque quererlo hacía que la decisión pesara el doble. La situación explotó una tarde en la que Inés vino a ver a su hijo y terminó armando una escena en el lobby. Estaba alterada, quería llevárselo solo un rato. La trabajadora social nos había dicho que no, que las visitas debían ser supervisadas. Cuando se lo explicamos, Inés gritó que Valeria era una traidora, que yo era un controlador, que ustedes siempre quisieron jugar a la familia perfecta. Tomás escuchó todo desde la puerta del departamento. Se le quedó la cara blanca. Después de que Inés se fue, Tomás se encerró en el baño. Se quedó ahí media hora. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero no lloró. Me miró y dijo, con voz chiquita: yo me tengo que ir. No supe qué responder. Y ese fue el momento exacto en que entendí que mi indecisión ya era una decisión que afectaba a alguien. Esa noche, Valeria y yo tuvimos la conversación más cruda de todas. No hubo acusaciones grandes. Solo cansancio. Yo te amo, me dijo. Pero si al final decís que no, yo no sé si voy a poder perdonártelo. Me quedé helado. No porque fuera una amenaza, lo dijo como quien admite una verdad fea.
¿Me estás poniendo a elegir entre Tomás y nuestro matrimonio? Pregunté. Valeria respiró hondo. No. La vida lo está haciendo. Yo solo estoy parada acá. Y yo pensé, ¿qué clase de persona soy si mi matrimonio vale más que la estabilidad de un niño? Pero también pensé, ¿qué clase de matrimonio sobrevive si uno obliga al otro a ser padre a la fuerza? Al día siguiente pedí cita con un psicólogo. No porque quisiera arreglarme, sino porque necesitaba que alguien me dijera si yo era un monstruo o solo un humano con miedo. Le conté todo, mi historia, mi padre ausente, mi terror a repetir patrones, mi necesidad de control. El psicólogo no me dio una respuesta mágica. Me dijo algo peor, que ninguna opción era limpia. Que lo importante era asumir las consecuencias de la que eligiéramos. Servicios Sociales nos citó a otra evaluación. Hablaron de posibilidades, acogimiento prolongado, tutela, adopción. La palabra adopción flotaba como una nube cargada. Valeria estaba lista para afirmar lo que fuera. Yo no. Entonces pasó algo que no esperaba. Tomás se acercó a mí una noche mientras yo guardaba platos. Se quedó parado, mirando mis manos. ¿Te caigo mal?, preguntó. Me quedé con un plato en el aire. ¿Qué? No, claro que no. Es que a veces, ustedes hablan bajito y después Vale llora. Y yo escuché mi nombre. Sentí un nudo en la garganta. Me agaché para estar a su altura. Tomás, vos no hiciste nada malo. Él se encogió de hombros, como si malo fuera una palabra cotidiana. Mi mamá dice que yo soy un problema. Que por mí todos se pelean. Tuve que contenerme para no decir cosas horribles sobre Inés. Solo le dije. Los adultos a veces se pelean por cosas difíciles. Pero no es por tu culpa. Tomás me miró, y en esa mirada había una mezcla de esperanza y desconfianza. Como si quisiera creerme, pero la vida le hubiera enseñado a no hacerlo. Esa misma noche, cuando Valeria salió del baño, le dije. No quiero que este niño sienta que es una carga. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Y si no, tenemos que ser honestos y buscar otra opción, pero sin marearlo. Valeria se sentó a mi lado. Tenía ojeras, pero también una calma nueva, como si por fin yo hubiera entrado a la conversación real. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con cuidado. Tragué saliva. Estoy diciendo que, no puedo prometerte que mañana me despierto feliz siendo papá. Pero sí puedo prometerte que no voy a dejarlo caer. Y que quiero intentarlo con condiciones. Con apoyo. Con terapia. Con límites con Inés. Y con un plan real, no solo amor. Valeria empezó a llorar en silencio, pero esta vez no era de desesperación. Me agarró la mano fuerte, como el primer día, pero distinto. A la semana siguiente aceptamos formalmente el acogimiento prolongado mientras se evaluaba la adopción. Fue raro firmar papeles que parecían de contrato cuando hablaban de una vida. También fue raro contarle a mi familia. Mi madre dijo que lindo, mi hermano dijo estás loco, mi tío dijo eso te va a arruinar la vida. Las opiniones eran extremas, y yo entendí por qué Reddit se llenaría de comentarios con esta historia, cada uno ve solo lo que quiere ver. Inés reaccionó como era de esperarse, primero amenaza, luego victimismo, luego súplica. Un día me escribió a mí directamente. Vos no sos nadie para criar a mi hijo. Le respondí algo que nunca pensé escribirle a alguien. Tenés razón. No soy su papá. Pero hoy soy el adulto que está acá cuando él se despierta asustado. Después de eso me odié y me sentí orgulloso al mismo tiempo. Los meses siguientes fueron una mezcla de progreso y recaídas. Tomás empezó a comer mejor, a reírse más, a hablar en la escuela. Hubo informes positivos. También hubo noches de pesadillas, días de enojo, y una vez rompió un vaso y se quedó congelado esperando el golpe que no llegó. Valeria y yo aprendimos a corregir sin gritar, a pedir ayuda, a turnarnos para no quemarnos. Hubo días en que me sentí pleno y otros en que quise salir corriendo. La adopción llegó como una decisión final cuando Inés no cumplió el plan de tratamiento y dejó de presentarse a audiencias. No fue un ella es mala y nosotros buenos. Fue triste. Fue ver a alguien perderse. La trabajadora social nos lo dijo con palabras cuidadosas. Se está considerando la desvinculación definitiva. Si ustedes desean iniciar el proceso de adopción, este es el momento. Esa noche, Valeria me miró esperando un sí inmediato. Yo tardé. No por duda sobre Tomás, sino por respeto a lo que esa palabra significaba. Tengo miedo, admití. Todavía. Yo también, dijo ella, y fue la primera vez que lo reconocía así, sin armadura. Nos quedamos en silencio, y desde el cuarto Tomás gritó que el perro se había robado su calcetín. Esa tontería nos sacó una risa nerviosa. Y en esa risa entendí algo simple, nuestra vida ya había cambiado. No había botón de volver. Firmamos. La adopción no fue un final feliz de película. Fue burocracia, terapia, entrevistas, y un día en el que Tomás preguntó si ahora sí se queda para siempre. Valeria le dijo que sí. Yo también. Él no celebró. Solo respiró como si por fin pudiera soltar algo que llevaba apretado desde hace años. Y aún así, sigo pensando en la pregunta original, ¿estaba mal por no sentirme preparado? Hay días en que me odio por haberlo visto como un problema, aunque fuera por un momento. Hay días en que me perdono porque el miedo no te hace malo, te hace humano. Y hay días en que me acuerdo de Valeria aquel domingo, con los ojos llenos de lágrimas, y entiendo que si ella no hubiera empujado, yo habría seguido esperando el momento perfecto que nunca llega. Lo que más me cuesta aceptar es que, aunque ahora somos legalmente sus padres, siempre habrá gente que diga que lo hicimos por salvar apariencias, por ego, por arreglar a Inés, por querer un hijo sin tenerlo.
Habrá gente que diga que yo debí negarme desde el principio porque nadie debería ser padre obligado. Habrá gente que diga que Valeria fue manipuladora por meterse sin consultarme. Habrá gente que diga que yo fui frío por dudar cuando había un niño en juego. Yo solo sé esto: cada vez que Tomás se ríe sin mirar la puerta como si esperara que alguien se vaya, siento que, preparado o no, tomamos la única decisión que podía: mirarme al espejo sin quebrarme. Y, al mismo tiempo, si alguien me dijera que yo era el villano por haberlo resistido, no sé si tendría un argumento perfecto para defenderme. Solo tendría la verdad: tuve miedo, y aún con miedo, me quedé. Actualización. No pensé que volvería a escribir sobre esto, pero varias personas me pidieron una actualización cuando conté lo que estaba pasando con Tomás y la adopción. Han pasado casi 2 años desde aquel primer post. En ese momento yo estaba lleno de dudas, miedo y culpa por no sentirme preparado para adoptar al hijo de la hermana de mi esposa. Muchos me dijeron que el tiempo acomodaría las cosas. Otros dijeron que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. La verdad es que durante mucho tiempo sentí que ambos lados podían tener razón. Después de firmar la adopción, la vida no se volvió una película familiar perfecta. Los primeros meses fueron duros. Tomás tenía episodios de ansiedad, pesadillas constantes y un miedo muy profundo a que lo abandonaran otra vez. Cualquier cosa lo detonaba. Si Valeria llegaba tarde del trabajo, él se quedaba mirando la puerta con una angustia que me partía el pecho. Si yo levantaba la voz por cualquier motivo, aunque no fuera con él, se encogía como si esperara un castigo. Entramos en terapia familiar casi de inmediato porque la trabajadora social nos dijo algo muy claro: el amor no siempre alcanza cuando un niño viene con heridas. Y tenía razón. Hubo días buenos, en los que Tomás reía, hacía chistes absurdos y corría por la casa con el perro como si siempre hubiera vivido ahí. Pero también hubo noches en que me preguntaba si yo estaba preparado para sostener todo eso durante años. Y aún así, algo cambió lentamente. Tomás empezó a confiar. No de golpe, sino en pequeños gestos que para cualquiera pasarían desapercibidos. La primera vez que me pidió ayuda con una tarea en lugar de quedarse callado. La primera vez que me llamó desde su cuarto porque tenía miedo en lugar de encerrarse en el baño como hacía antes. La primera vez que me dijo papá sin corregirse. Ese día Valeria lloró durante 10 minutos seguidos. Durante más de un año, Inés apareció y desapareció de nuestras vidas. A veces mandaba mensajes pidiendo ver a Tomás. A veces desaparecía durante meses. Hubo momentos en que parecía que estaba intentando recomponerse y otros en que claramente no lo estaba logrando. Tomás preguntaba por ella de vez en cuando. Nunca le mentimos. Solo le decíamos que su mamá estaba tratando de estar mejor. La última vez que supimos de Inés fue hace 9 meses. Nos llamó desde otra ciudad. Sonaba más tranquila que nunca. Dijo que estaba en un programa de rehabilitación, que tenía trabajo temporal en una cafetería y que no esperaba recuperar la custodia de Tomás, pero que quería verlo cuando fuera posible. Valeria habló con ella casi 1 hora. Cuando colgó, estaba en silencio. Yo pensé que estaba triste. Pero lo que dijo fue otra cosa. Creo que por primera vez está aceptando la realidad. Acordamos una visita supervisada semanas después. Yo estaba nervioso. No sabía cómo reaccionaría Tomás. Tampoco sabía cómo reaccionaría Inés al ver que su hijo ya estaba completamente integrado a nuestra vida. El día llegó. Nos encontramos en un parque. Tomás estaba callado, agarrando mi mano con fuerza. Cuando Inés apareció, la reconocí enseguida, pero también noté algo distinto: estaba más delgada, pero tenía una calma que nunca le había visto antes. Tomás la miró con cautela. Ella se agachó frente a él y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Perdóname por no haber sido la mamá que merecías. No hubo drama exagerado. No hubo gritos. Solo silencio. Tomás no la abrazó de inmediato. Tampoco se alejó. Solo la miró durante unos segundos largos, como si estuviera evaluando si esa persona frente a él era real. Luego dijo algo muy simple. Estoy bien. Pasaron un par de horas caminando por el parque. Hablaron poco, pero suficiente. Cuando llegó el momento de irnos, Inés me miró directamente por primera vez. Gracias por no dejarlo caer, me dijo. Yo no supe qué responder. Solo asentí. Pensé que esa sería la última vez que la veríamos durante mucho tiempo. Pero lo inesperado pasó 3 meses después. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido mientras estaba en el trabajo. Era un hospital. Inés había tenido una recaída grave y estaba internada. Nos llamaban porque Tomás era su único familiar cercano registrado. Cuando llegamos, estaba consciente pero muy débil. Valeria entró primero. Yo me quedé con Tomás en la sala de espera. No sabíamos cuánto tiempo pasaría hasta que saliera. Después de un rato, Tomás me hizo una pregunta que me dejó helado. Si algo le pasa, ¿yo me tengo que sentir triste? No supe qué decir durante unos segundos. Podés sentir lo que sientas, le respondí finalmente. No hay una forma correcta. Él pensó un momento. Estoy triste, pero también estoy tranquilo. Creo que fue en ese instante cuando entendí algo que no había comprendido en todos estos años: Tomás ya había hecho su propio cierre mucho antes que nosotros. Inés falleció esa misma noche. No fue una escena dramática ni una despedida de película. Simplemente su cuerpo no resistió más. Valeria quedó devastada durante semanas. Aunque su relación con su hermana había sido complicada, seguía siendo su hermana. Yo traté de sostenerla lo mejor que pude. Tomás reaccionó de una manera que al principio me desconcertó. Lloró el primer día. Después de eso, parecía en paz.
Un par de días después del funeral, estábamos cenando los tres cuando él dijo algo que me sorprendió. Ahora sí sé que me quedo con ustedes para siempre. Valeria dejó el tenedor en la mesa y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira de la silla. Yo también lo abracé. Y en ese momento, algo que había estado flotando sobre nuestras cabezas desde el principio finalmente desapareció, esa sensación de que todo podía romperse en cualquier momento. Han pasado varios meses desde entonces. Tomás tiene 10 años ahora. Se ríe fuerte, juega fútbol en la escuela y discute conmigo sobre videojuegos como cualquier niño de su edad. A veces todavía tiene pesadillas, pero ya no se despierta solo, viene directo a nuestra habitación. Nuestra vida no es perfecta. Sigo teniendo momentos en los que me pregunto si soy el padre que debería ser. Sigo teniendo miedo de cometer errores. Pero ya no tengo la duda que me perseguía cuando escribí el primer post. Porque el giro más inesperado de toda esta historia no fue la adopción. Fue descubrir que el momento en que dejé de sentirme preparado no fue cuando firmamos los papeles, sino cuando una noche Tomás se quedó dormido en el sofá apoyado en mi hombro y, sin pensarlo, lo cargué hasta su cama como si hubiera hecho eso toda mi vida. Ahí entendí algo simple. No me convertí en su padre el día que un juez lo decidió. Me convertí en su padre el día que dejé de preguntarme si estaba listo.